Shalom, shalom, Shabbat, Shabbat, shalom, Lekulam. Bendito sea el Eterno por esta extraordinaria oportunidad que tenemos una vez más de poder compartir con cada uno de ustedes allí en las comodidades de su hogar acerca de las riquezas extraordinarias que encontramos en nuestra Sagrada Torah. Y con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Rebbe Kadosh, con el permiso de mi maestro y guía espiritual, el Rav Dan Ben Abraham, y con el permiso de cada uno de ustedes que nos abren estas puertas cibernéticas, vamos a estar compartiendo esta tarde un poco sobre la porción de la Torah de esta semana, que tiene por nombre la Parashá Bo. Una expresión en hebreo que significa ven, en referencia al llamamiento que el Eterno le hizo a Moshe, diciendo ven al faraón. Es lo que encontramos en la Torah. Para los que les gusta tomar nota, ¿verdad? Y les gusta tener apuntes, la Parashá Bo se encuentra en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo capítulo 10, verso 1. Éxodo capítulo 10, verso 1. Y se extiende hasta el capítulo 13, versículo 16. ¿Ok? Éxodo capítulo 10, verso 1 al capítulo 13, 16. ¿Y qué vamos a encontrar en esta extraordinaria porción de la Torá? Bueno, vamos a encontrar las últimas 3 plagas que cayeron sobre la tierra de Egipto, las cuales son, número 1, la plaga de las langostas que devoraron todo vegetal, toda hierba, toda siembra, todo fruto de árbol, fueron devorados por estas langostas. En segundo lugar, la plaga de la oscuridad, Hoshach en hebreo, y finalmente la última plaga que nos habla la Torá, que fue la catapulta para la redención, como fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Makot Bechorot. ¿Okay? Esta última plaga nos la encontramos en esta porción de la Torá. Y obviamente esta plaga demandó una serie de preparación importante que los hijos de Israel tenían que hacer para poder prepararse, para poder estar bien al momento de poder encontrar esa redención. Toda esa preparación consistió con la elaboración de un banquete, de una comida festiva, ¿okay? Que el Eterno nos las dejó como remembranza y como una festividad donde año tras año conmemoramos ese mismo acontecimiento, y cada año nos sentimos como se sintieron nuestros padres en Egipto al comer del Cordero Pascual y estar preparados para la redención de Egipto. Ellos estuvieron allí, ¿okay? En sus casas, reclinados, comiendo con los aires de la libertad que iban a experimentar, y de esa misma manera cada uno de nosotros, año tras año, tenemos la extraordinaria bendición de poder celebrar esta festividad de Pesaj, de la cual hay muchísima información aquí en esta porción de la Torah. De hecho, es tan importante esta porción de la Torah que vamos a estudiar el día de hoy, que los sabios enseñan que la Torah debió iniciar acá, justamente en esta parashá. Este debería ser el inicio de la Torá, y no Génesis capítulo 1, sino que este debería ser el inicio de la Torá. ¿Por qué razón? Bueno, porque la palabra hebrea Torá significa instrucción. Y cuando nosotros revisamos el libro de Bereshit, el libro de Génesis, y los primeros 9 capítulos del libro de Éxodo, no encontramos muchas instrucciones. Lo que encontramos son relatos, son historias, son acontecimientos que ocurrieron,
pero no vemos instrucciones de parte de Dios. En el primer libro de la Torá no encontramos eso. Las primeras instrucciones, las primeras Torá, las primeras Torot, instrucciones, mandamientos que el Eterno nos da es precisamente a partir de acá, a partir de esta parasha, específicamente en el capítulo 12 del libro de Shemot. Vamos a encontrar una serie de instrucciones que Dios le da a Israel. Por esa razón, la Torá, los sabios de nuestro pueblo enseñaron que la Torá debió iniciar aquí, en esta parasha, porque es donde encontramos las primeras instrucciones. Sin embargo, obviamente surge una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Si el propósito de la Torá es mostrarnos las instrucciones, entonces ¿por qué el Eterno añadió a la Torá toda una serie de relatos históricos? Bueno, a esto contestan nuestros sabios que la razón por la cual el Eterno estableció el libro de Bereshit como parte de la Torá, a pesar de que no contiene las instrucciones esperadas, es para mostrarnos que el Eterno es el Creador, que del Eterno es toda la tierra, y por lo tanto el Eterno se la da a quien Él place. Y Hashem, el Eterno, le plació escoger a un pueblo, el más insignificante de todos los pueblos. Pero Hashem amó a sus padres y a Él le plació entregarles como herencia la tierra prometida. Y para que ninguna nación en el futuro pueda levantarse y decir que Israel no tiene derecho a la tierra prometida, el Eterno nos dejó todo ese relato del libro de Génesis para mostrar la autenticidad, el derecho legítimo que tiene Israel de poseer la tierra que está poseyendo. Esa es la razón, por amor a Israel, Hashem estableció el libro de Bereshit para que Israel tuviese los fundamentos necesarios, los reclamos necesarios para decir la tierra de Israel es nuestra, porque así le plació a Dios. Y a pesar de que tenemos todos esos relatos que demuestran la autenticidad de los reclamos de Israel de la tierra prometida, a pesar de eso, hoy en día todavía se levantan voces en contra de que Israel pueda tener la tenencia legítima de la tierra. Entonces, imagínate si el libro de Bereshit no lo tuviéramos. Imagínate. Si el libro de Bereshit no lo tuviésemos, entonces las naciones pudieran levantarse y decir, Israel no tiene ningún derecho. Pero Hashem estableció, colocó el libro de Bereshit ahí en la Torá para mostrar ese derecho legítimo que tenemos. Así que, sin embargo, esta porción de la Parashá Bo que estamos estudiando en esta oportunidad nos tiene una riqueza extraordinaria de instrucciones, de mandamientos, de relatos, de enseñanza que Besra Hashem, con la ayuda del Eterno, si Hashem nos da la sabiduría necesaria en esta tarde, estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. No quiero perder la oportunidad de saludar a cada una de las personas que con mucho amor hacen ese esfuerzo extraordinario de poder estar semana tras semana acompañándonos en estas transmisiones. Tanto los que están por Instagram, donde estamos iniciando esta nueva abriendo este camino de transmisiones en Instagram, donde apenas tenemos quizás un par de meses haciendo estas transmisiones, y también a todas aquellas personas que por YouTube, que durante muchísimo tiempo han estado con nosotros siguiendo semana tras semana estas transmisiones. Agradecerles, porque ustedes son los que nos dan el ánimo, ustedes son los que nos inspiran, ustedes son los que nos dan la fuerza para poder hacer cada semana estas transmisiones que esperamos con todo gusto que pueda ser de bendición y de alegría para la vida de cada uno de ustedes.
¿Qué vamos a encontrar entonces en la Parashá Bo? Como dije hace un momento, en esta porción de la Torá, vamos a encontrar en primer lugar las 3 últimas plagas. Pero aquí hay algo extraordinario, porque la Parashá hace un llamado importantísimo. La Parashá inicia con la expresión Bo el paró. Y aquí la Torá, con esta expresión Bo, nos viene a dar una promesa extraordinaria, no solamente a Moshe, sino una promesa extraordinaria para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está detrás de esa expresión que se conoce como Bo? ¿Qué es lo que está detrás de esta expresión que se conoce como Bo, que da nombre a esta parashá? Bueno, la expresión hebrea Bo significa Ben. Eso es lo que significa Bo, Ben. Y acá el Eterno le está diciendo a Moshe, ven al faraón, ven al faraón. En muchas traducciones al español esto se pierde. Y normalmente traducen la expresión Bo como ve al faraón. Ve al faraón. Pero en hebreo, la Torá no nos está diciendo ve, sino que nos está diciendo ven. Hay una diferencia enorme entre decir ve a decir ven. Porque cuando tú dices ve, estás mandando a la persona sola. Estás diciéndole a la persona, ve tú, enfrenta al faraón. En un sentido metafórico pudiéramos decir, ve tú y enfrenta solo tus problemas. Cuando decimos ve. Pero cuando decimos ven, aquí hay una diferencia completamente radical. Al Eterno decirle a Moshe ven, le está diciendo yo voy contigo. Vamos juntos. No vas a estar solo. Vas a enfrentarte al faraón, pero yo estaré contigo. Y eso es lo que el Eterno le dijo a Moshe. Y esa promesa que el Eterno le dio a Moshe, no solamente se la dio a Moshe, sino también nos los da a cada uno de nosotros. Cuando la Torá nos dice, ven, ven, ven. ¿Por qué? Porque el Eterno nos está asegurando aquí una promesa extraordinaria. No importa la adversidad que tengamos que enfrentar, Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros. Y eso es una de las primeras enseñanzas extraordinarias que encontramos en esta parashá. Inmediatamente luego de esto, vamos a ver que el Eterno envía a Moshe para que fuera con él a relatarle a Moshe, a Faraón, que el Eterno enviaría una plaga más. Esta plaga sería una invasión enorme de langostas que vendrían sobre Egipto y que arrasarían por completo todo lo que el granizo no logró destruir. Las langostas completamente destruirían los pocos cultivos que aún quedaban en Egipto. Y así fue, una plaga enorme de langostas que la Torá nos dice, que nunca habrá otra semejante a esta. Nunca habrá otra semejante a esta. Y así como ocurrió, así como Moshe lo anunció, así ocurrió. Una enorme plaga de langostas cayó sobre Egipto, consumiendo completamente todos los cultivos y colocando en Egipto una posición terrible. Ahora, ¿qué ocurrió? Una vez más, el faraón pidió ayuda de Moshe y le dijo, ora al Eterno para que quite esta plaga. Moshe accedió, y cuando Moshe oró, dice nuestro Jajamim, dice nuestro sabio, que al instante que Moshe oró, la plaga cesó. Las langostas dejaron de dañar la tierra de Egipto, pero las langostas permanecieron en Egipto.
Y esto los egipcios, según una antigua tradición de nuestro pueblo, los egipcios quisieron aprovechar esto. Y dijeron, bueno, esto no fue malo. Mira, ahora tenemos langostas que podemos comer. Salgamos y atrapemos las langostas y comámoslas. Y dice entonces que el Eterno dijo, estos Rashaim, estos malvados piensan que esto viene para su bendición. Y no es así. Y por lo tanto, dice la Torá, que el Eterno envió un viento fuerte que se llevó a todas las langostas de Egipto y no quedó ninguna langosta. De ahí que quedaron los egipcios con las ganas, con el deseo de poder tomar esas langostas y echar mano de ellas y comerlas. Pero el Eterno envió un fuerte viento que se llevó a las langostas y las lanzó. Ahora, déjame decirte algo importante. Cuando aquí la Torá está hablando de langosta, no está hablando de las langostas del mar. No está hablando de las langostas del mar. Cuando aquí la Torá está hablando de langosta, está hablando de un tipo de insecto. Un tipo de insecto que podía comerse. ¿Ok? Era un insecto alado que hasta el día de hoy existe. Y que muchas veces se encuentra especialmente en el Medio Oriente, pudiéramos decir, en manadas, ¿okay? Dañando muchas cosechas en muchos lugares. Es un tipo de saltamonte, es un tipo de insecto que se conoce como langosta, ¿okay? Y esta era la plaga. Bueno, una vez que la plaga cesó, el corazón del faraón se endureció. El corazón del faraón se endureció y no dejó salir a los hijos de Israel. ¿Qué nos dice? Bueno, inmediatamente viene otra de las plagas que azotaron a Egipto. Hashem envió a Moshe una vez más y causó que viniera una oscuridad tremenda sobre la tierra de Egipto. Una oscuridad tremenda sobre la tierra de Egipto. Permítame decirte algo porque según nuestros sabios, cada una de las plagas tuvieron una duración de 7 días. Voy a explicar esto otra vez. Según nuestros Jajamim, cada una de las plagas tuvieron una duración de 7 días. Sin embargo, cuando nosotros leemos el relato de la Torá, nos dice con respecto a esta plaga de la oscuridad que duró 3 días. Pero nuestros sabios siguen diciendo que no fue así, que duró 7 días esta plaga de oscuridad también sobre Egipto. ¿Cómo podemos reconciliar que los sabios digan que la plaga duró 7 días, mientras que la Torá nos dice que la plaga duró 3 días? Bueno, nuestros sabios nos enseñan entonces, para reconciliar esto, que la oscuridad en Egipto estuvo en 2 periodos. Cada uno de estos periodos de 3 días. Primero vino una oscuridad, pero esa oscuridad era simplemente, voy a repetir esto, voy a decir esto, esta oscuridad era simplemente ausencia de luz. Ausencia de luz. Eso era los primeros 3 días de la oscuridad. Había oscuridad, pero esa oscuridad se refería a ausencia de luz. Pero luego de esos primeros 3 días, vinieron 3 días más de oscuridad. Y esos 3 días adicionales que vinieron de oscuridad, fue una oscuridad que no era ausencia de luz. Era una oscuridad espesa. Era una oscuridad palpable, era una oscuridad que se podía sentir. Según nuestros sabios, esa oscuridad es la que la Torá menciona al principio del libro de Génesis, cuando dice que había oscuridad sobre la tierra y el Eterno dijo sea la luz y fue la luz. El Eterno, esa oscuridad que hubo en el principio, tomó esa oscuridad que era densa. Pudiéramos
compararla con lo que hoy en día los científicos hablan en el universo, en el espacio exterior, de esos famosos hoyos negros que son densos. ¿Ok? Así era la oscuridad que cayó sobre Egipto. Y según los sabios, esa oscuridad fue tan densa, que al momento de caer esa oscuridad sobre Egipto, esa oscuridad inmovilizó por completo a los egipcios. Inmovilizó por completo a los egipcios. Es decir, si una persona estaba sentada, no pudo moverse, tuvo que quedarse sentado sin poder mover ni siquiera un dedo durante 3 días. Si una persona estaba de pie, quedó así atrapada 3 días en una densa oscuridad que no podía moverlo, no podía mover ni siquiera un dedo de su pie. Si la persona estaba acostada en la cama, cuando arribó esa oscuridad sobre Egipto, la persona quedó acostada allí 3 días. 3 días, que fue este segundo periodo de oscuridad. Imagínate. Ahora, la semana pasada dijimos algo que es importante mencionar en esta oportunidad. Cada una de las plagas que azotaron la tierra de Egipto fue basado en un principio que en hebreo se conoce como Midah Keneged Midah. Voy a repetirlo para ti. Este principio se conoce en hebreo como Midah Keneged Midah. ¿Qué significa Midah Keneged Midah? Midah Keneged Midah significa medida por medida. En otras palabras, estos castigos de estas plagas vinieron como consecuencia de algo que los egipcios habían hecho previamente contra Israel. Cada una de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto fue basado en ese principio, Midah Keneged Midah. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, todo lo que el hombre siembre, eso segará. Todo lo que el hombre ciegue, eso segará. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú haces cosas malas, eso que tú hiciste vendrá sobre tu vida. Pero si tú haces cosas buenas, eso que tú has hecho vendrá sobre tu vida. Entonces tenemos la oportunidad, porque esa es una ley espiritual, que podemos tener control de qué puede venir a nuestras vidas. Si hacemos mal, nos vendrá mal. Lo aleinu, el Eterno no nos permita. Pero si hacemos bien, vendrá sobre nosotros bien. Midah Keneged Midah. Entonces, teniendo en cuenta este principio del cual estamos haciendo referencia en esta porción de la Torá, los sabios entonces enseñan que la razón por la cual vino esta oscuridad sobre Egipto, y una oscuridad tan densa que paralizó por completo a los egipcios, la razón por la cual vino esta oscuridad sobre Egipto fue porque los egipcios hicieron algo previamente. ¿Y qué fue lo que hicieron los egipcios? Bueno, ellos tomaban a los israelitas como una especie de lámpara. Los ataban en sus manos y en sus pies. Los ataban por completo. Y una vez que estaban inmovilizados los israelitas, los egipcios encendían una vela sobre la cabeza. Una vela. Incluso lo quemaban allí para que la cera de la vela se derritiera un poco y pudieran pegarla en la cabeza. Y de esa manera los egipcios hacían sus actividades, mientras que los israelitas quedaban inmovilizados como lámparas para que los egipcios pudieran comer, para que los egipcios pudieran hacer sus actividades. Y de esa razón
Por esa razón, por cuanto los egipcios hicieron eso contra Israel, el Eterno entonces envió esta plaga sobre Egipto. ¿Ok? Sobre Egipto. Inmovilizando por completo con una oscuridad tal que inmovilizó por completo a los egipcios. Eso lo tenemos acá en la porción. Ahora, las plagas no solamente vinieron por este principio, midad que nega midad, sino que además cada una de las plagas que vino sobre Egipto también cayó sobre Egipto como consecuencia de un ídolo que los egipcios adoraban. En este caso, los egipcios adoraban al dios Sol, a una deidad pagana conocida como el dios Sol. Y para destruir ese culto idolátrico, Dios envió sobre Egipto una oscuridad terrible, donde el sol no pudo salir por espacio de 6 días. ¿Por qué? Porque como te comenté al principio, esta oscuridad duró 3 días en una primera fase y 3 días en una segunda fase. Sin embargo, te había dicho que cada una de las plagas duraron 7 días, incluyendo esta plaga. Entonces, ¿qué pasó con el día séptimo de esta plaga? ¿Qué ocurrió? Según nuestros sabios, el Eterno lo dejó reservado para el momento en que los hijos de Israel estuviesen frente al mar. El Eterno, ese último día de oscuridad, se lo envió a los egipcios cuando perseguían a los hijos de Israel, para que de esa manera Israel pudiera avanzar y entrar al mar. Entonces de ahí entonces podemos tener los 7 días que la plaga duró sobre Egipto. Luego de esto vienen las instrucciones. Las instrucciones para la preparación de la última plaga. La plaga más dura, la plaga más poderosa, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Permítame decirte algo que es importante. En esta plaga, los primogénitos de Israel estaban en grave peligro. Los primogénitos de Egipto estaban en grave peligro. En esta plaga, los primogénitos de Egipto estuvieron en grave peligro. Pero Israel entero estaba en grave peligro con esta plaga. ¿Por qué? Porque el Eterno dijo que iba a morir todo primogénito. Y sobre Israel se dice que todo Israel es el primogénito de Hashem. Sobre Israel se dijo, Israel es mi primogénito. Deja ir a mi pueblo, a mi hijo, mi primogénito. Al ser Israel considerado primogénito de Hashem, todo Israel, absolutamente todo Israel, estaba en grave peligro con esta plaga. Por lo tanto, para poder resguardarse de esta plaga, el Eterno estableció una instrucción importante. Los hijos de Israel tenían que tomar un cordero. El día 10 del mes de Aviv, tenían que tomar ese cordero y atarlo sobre la puerta de sus casas. Y tenían que revisarlo durante varios días para ver que el cordero fuera perfecto. Y cuando llegara el día 14 del mes, los hijos de Israel tenían que degollar ese cordero y tomar de la sangre del cordero y colocarla sobre las puertas de sus casas. Colocar la sangre en las puertas de sus casas. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la Torá nos narra que los hijos de Israel hicieron así. Pero aquí hay algo importante que tú tienes que entender. Cuando los hijos de Israel llegaron a Egipto, los hijos de Israel tenían como profesión la ganadería. Esa era una de las actividades de las cuales Israel se ocupaba. Y ese tipo de profesión era abominable para los egipcios. Por lo tanto, los israelitas tuvieron que habitar en Egipto, pero en una tierra aparte, porque la profesión de ganaderos
era algo abominable para los egipcios. ¿Por qué razón? Porque los egipcios consideraban a los ganados, tanto vacuno como ovejuno, los consideraban deidades, dioses. Los consideraban dioses. Y por lo tanto, para un egipcio era abominación que alguien criara una vaca o que criara un cordero para comérselo. Era malo, era mal visto para los egipcios. ¿Por qué? Porque para los egipcios esos animales eran dioses, eran divinos, eran objetos de culto. Y por lo tanto, cuando los hijos de Israel ataron ese cordero en las puertas de sus casas, cuando los hijos de Israel ataron ese cordero en las puertas de sus casas, los egipcios estaban preguntando, ¿y qué van a hacer ustedes con ese cordero? La respuesta de los hijos de Israel es, esto es un sacrificio para nuestro Dios. Este animalito va a ser sacrificado para nuestro Dios. Y obviamente esa respuesta causaba molestia en los egipcios, quienes veían a uno de sus dioses atado para ser sacrificado a un Dios que proclamaban los israelitas. Y obviamente esto fue algo bastante contradictorio, algo bastante difícil para los egipcios. Pero el temor de Hashem estaba sobre los egipcios. Y a pesar de que estaban viendo que los israelitas iban a sacrificar a lo que ellos consideraban un Dios, no pudieron arremeter contra Israel, porque el temor de Hashem cayó sobre ellos. De hecho, ese día, cuando los hijos de Israel sacrificaron el cordero, ese día, 14 de Aviv, según la tradición de nuestros ancestros, cayó en Shabbat. Cayó en Shabbat. Y es por esa razón que año tras año, celebramos el Shabbat previo a Pesach, lo llamamos Shabbat Hagadol, el Shabbat Gadol, el gran Shabbat. ¿Por qué? Porque los egipcios que vieron que uno de sus dioses estaba siendo atado para ser sacrificado, no pudieron hacer nada contra Israel. Eso es una de las cosas extraordinarias que esta porción de las Escrituras nos habla. Y bueno, aquí vamos a ver todos los mandamientos relacionados con respecto a la celebración de Pesach. Todos los mandamientos que están relacionados con la celebración de Pesach, lo vamos a encontrar en esta parashá. Que cómo tenía que sacrificarse el cordero, cómo tenía que comerse. La Torah dice que se tenía que comer asado, directo al fuego, no podía ser cocinado en agua, tenía que ser asado. Además de esto, se tenía que comer con hierbas amargas. Y además de esto, se tenía que comer con panes sin levadura. Y todas estas instrucciones nos las da aquí la Torá. En medio de esas instrucciones encontramos una serie importante de aspectos que son de suma importancia. Entre ellas, encontramos una ley importante. Quiero que leas conmigo Éxodo, capítulo 12, versículo 43. ¿Ok? Éxodo capítulo 12, versículo 43. Ve lo que dice Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 43. Así está escrito. Y el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ley de Pesach. Ningún extranjero comerá de ella. Para que pueda comer de ella, deberá ser circuncidado. Mira lo que dice el texto. Éxodo capítulo 12, versos 43 y 44.
Esta es la ley de Pesaj. Ningún extranjero comerá de ella. Y si algún extranjero quiere comer sobre ella, el extranjero debe ser circuncidado. Ahora, tenemos que entender algo que es de suma importancia, porque en nuestra Mishnah Netzarita, ¿qué cosa es la Mishnah Netzarita? Son los escritos de la vida y obra de nuestro Rabbi Yeshua y de sus emisarios. ¿Okay? Y en nuestra Mishnah, en nuestro cuerpo de tradición oral, que llamamos Mishnah Netzarita, encontramos algo que es de suma importancia. En Primera de Corintios, en la primera de carta de Rabino Shaul de Tarso a los creyentes de Corintio, los cuales eran de origen gentil, eran gentiles, eran extranjeros, no eran israelitas. En esta carta, Rabino Shaul de Tarso le dice a creyentes de origen gentil: celebrad pues la Pascua, porque vuestra Pascua, que es Mashiach, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Está conmigo o no está conmigo? Rabino Shaul le está diciendo a un grupo de creyentes, que no están circuncidados, que son extranjeros, a los cuales el mismo Rabino Shaul les había enseñado: ustedes no deben circuncidarse. Ustedes deben recordar, como paréntesis, lo que ocurrió en Hechos capítulo 15. En Hechos 15 ocurrió un gran debate donde se dijo: no se les ordene a los creyentes de origen gentil que se circuncidan. No deben ordenarle a los creyentes de origen gentil que se circunciden. Rabino Shaul de Tarso era uno de los que enseñaba que los creyentes de origen gentil no tenían la obligación de circuncidarse. Por lo tanto, los creyentes de Corintio eran extranjeros, no eran judíos. Y además de esto, no eran circuncidados, porque el mismo Rabino Shaul les decía que los gentiles no tenían que circuncidarse. Entonces, a ese grupo de personas, Rabino Shaul les escribe: celebren Pesaj, celebren la Pascua, porque vuestra Pascua, que es Mashiach, ya ha sido sacrificada por vosotros. ¿Qué podemos preguntarnos acá? ¿Será que Rabino Shaul de Tarso está violando expresamente la Torá? Porque aquí en la Torá nos dice que si un extranjero quiere comer la Pascua, tiene que ser circuncidado. Si un extranjero quiere comer la Pascua, dice Rabino Shaul, tiene que ser circuncidado. Entonces, dice la Torah que si un extranjero quiere comer de Pesaj, tiene que ser circuncidado. ¿Cómo podemos entender que Rabino Shaul de Tarso le dice a creyentes no circuncidados: celebren Pesaj? Celebren Pesaj. ¿Cómo podemos reconciliar esto? ¿Cómo podemos reconciliar al punto que podamos ver que Rabino Shaul de Tarso no está violando la Torah? Bueno, lo que yo he recibido de mi maestro, del doctor Damián Abraham, lo comparto para ustedes, para que ustedes puedan tener el entendimiento apropiado, para que ustedes puedan tener la capacidad y el entendimiento apropiado de poder entender que un creyente de origen gentil en Mashiach puede celebrar Pesaj aún cuando no esté circuncidado. Esto es de suma importancia para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el entendimiento? Bueno, los creyentes de origen gentil están en un estatus. Que ese estatus los protege de esta ley. Voy a repetir esto, que es de suma importancia, que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón. Los creyentes de origen gentil en Mashiach están en un estatus, que ese estatus los protege de esta ley que estamos hablando en Shemot capítulo 12,
versículo 43. ¿A qué es este estatus y cómo podemos comparar esto? ¿Ok? ¿Cómo podemos comparar esto? Bueno, este estatus, Rabino Shaul lo definió de esta manera. Si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Rabino Shaul está llamando a los creyentes de Ir Gentil, ustedes están en Mashiach y por lo tanto ustedes son hijos de Abraham. El mismo Rabino Shaul de Tarso escribe a los creyentes de origen gentil, ustedes ya no son ni extranjeros ni advenedizos, ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo quiero que tú entiendas bien lo que estamos explicando en este momento. Rabino Shaul de Tarso le dice a los creyentes de origen gentil, ustedes no son extranjeros, ustedes no son advenedizos, ustedes son conciudadanos y miembros. Ese estatus de co-ciudadanía está protegiendo a los creyentes de origen gentil de esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley dice, ningún extranjero comerá de pesa. Y si el extranjero quiere comer de ella, debe ser circuncidado. Pero aquí está hablando de el extranjero y los creyentes de origen gentil ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino que son co-ciudadanos y miembros de la familia. Esto es de suma importancia que tú tienes que tenerlo en mente y en tu corazón. ¿A qué podemos comparar esto? ¿A qué podemos comparar esto? Supongamos, lo aleinu, Hashem no lo permita, pero vamos a poner una suposición para que usted pueda comprender un poquito. El último día del gobierno del presidente Donald Trump, Donald Trump firmó un decreto ley. Y ese decreto ley protege a los venezolanos que estén en Estados Unidos de cualquier deportación. Ese decreto ley que firmó el presidente Donald Trump el último día de su gobierno está protegiendo a la comunidad venezolana que esté en Estados Unidos sin papeles de deportación. Entonces, la ley que establece que si un extranjero que no tiene papeles en los Estados Unidos debe ser deportado a su país de origen, esa ley no aplica ahora a los venezolanos que están viviendo en Estados Unidos porque se estableció un decreto ley que viene a proteger a los venezolanos como ayuda humanitaria para ellos de ser deportados a su país. Ese estatus los está protegiendo de la ley que establece que un extranjero que no tenga papeles en los Estados Unidos tiene que ser deportado a su nación. Ahora ellos tienen una ley que los protege. ¿Ok? Una ley que los protege. Ahora, supongamos, lo aleino. Supongamos que ahorita el presidente... Mira, déjame explicar esto de esta manera. En Estados Unidos pudiéramos hablar de tres estatus. ¿Okay? Pudiéramos hablar de tres tipos de personas. Aunque realmente hay más, pudiéramos hablar de una cuarta o de una quinta y de otras más. Pero voy a referirme a tres tipos de personas que viven en Estados Unidos. Claro, hay muchas otras, ¿no? Pero voy a referirme a tres tipos. En Estados Unidos tenemos ciudadanos americanos. En los Estados Unidos hay residentes americanos. Los residentes no son ciudadanos, pero están en un estatus que son residentes y por lo tanto tienen una estadía legal en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hay miles y miles y cientos de miles de personas indocumentadas. ¿Ok? Indocumentadas. Si lo aleinu
lo aleino, el Eterno no lo permite, se establece una ley que obligue a migración tomar a cualquier indocumentado y enviarlo a su nación de vuelta, deportarlo, el estatus que se acaba de firmar para la comunidad venezolana que hice mención hace un momento va a proteger a esa comunidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos tienen ahora un estatus legal que les permite por cierto tiempo estar protegidos ante cualquier decisión de deportación que pudiera darse. Eso es lo que tenemos que entender. Aquí tenemos una ley. Esta ley dice claramente: ningún extranjero comerá de ella, y si el extranjero quiere comer de ella, deberá circuncidarse. Pero con respecto a los creyentes de origen gentil, tenemos una decisión emanada por el rey de Israel que dice: ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son advenedizos, sino que ahora ustedes son conciudadanos y miembros, y por lo tanto ustedes están en un estatus legal. Y como esta ley ahora a ustedes no se le aplica, ustedes pueden comer pesa siendo incircuncisos. Perdón. Eso es importante que tú tengas que tenerlo en tu mente y en tu corazón. ¿Ok? Hay una ley, un decreto que hace a los creyentes de origen gentil parte de Israel. Y Rabino Shaul dice: este decreto, esto fue vedado a todas las generaciones, pero que ahora ha sido revelado por la Ruach HaKodesh a los emisarios de Mashiach. Estos son aspectos importantes que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón con respecto a esta ley que estamos hablando. ¿Ok? Bueno, la parashá sigue avanzando y nos habla acerca del tema de la primogénito, y como dije anteriormente, los primogénitos tenían una sentencia de muerte sobre ellos. Lo único que pudiera salvar a los primogénitos es que en sus casas estuviese la sangre del cordero. Mientras un primogénito estuviese protegido, en un lugar donde estuviese la sangre del cordero, el ángel de la muerte no lo tocaría, sino que pasaría. De ahí viene el término de la festividad de Pasaj. El ángel de la muerte pasaría sobre la casa de los que estuviesen con la sangre en los dinteles de sus puertas. ¿Ok? Y eso fue lo que ocurrió esa última noche, el 14 de Nisan. El 15 de Nisan, ya había iniciado el 15 de Nisan. El ángel de la muerte pasó sobre todo Egipto, incluyendo sobre las casas de los hijos de Israel. Pero cuando el ángel vio la señal de la sangre en la casa de los hijos de Israel, pasó sobre las casas y no hizo daño sobre las casas que estaban marcadas, sino que mató solamente a aquellos que no tuviesen la marca en sus puertas. Ese día ocurrió algo terrible, pero como dije anteriormente, midá kenegat midá, medida por medida. Recuérdate que el faraón había matado a todo niño varón nacido y lo había arrojado al río Nilo. Millones, cientos de miles de bebés israelitas que nacieron durante el tiempo en que el faraón dio esa orden murieron ahogados en el río Nilo. Miles de niños. Ahora el Eterno estaba trayendo una plaga, midá kenegat midá, medida por medida. Los niños, los hijos primogénitos de Egipto serían asesinados por el ángel de la muerte. Y así ocurrió. Así ocurrió. Cuando ocurrió esto, el corazón del faraón echó a los hijos de Israel, le dijo: váyanse, llévense todo, váyanse. Es más,
los hijos de Israel le pidieron a sus vecinos egipcios que les dieran plata y oro, y ellos, con tal de que los israelitas se fueran, les entregaron sus riquezas. Tomen esta plata, llévense este oro, llévense lo que ustedes quieran, pero váyanse. Y así el Eterno despojó a Egipto de sus riquezas, como se lo había prometido a nuestro padre Abraham. Y llegó la tal ansiada redención. Llegó la tal ansiada redención. La redención, la salida de Egipto. Y es aquí donde yo quiero hablarte de un aspecto importante. ¿Qué cosa es redención? ¿Qué cosa es redención? ¿Cuándo se necesita redención? ¿Y cómo podemos entender que necesitamos de esa redención? Bueno, redención es un recurso legal y espiritual de suma importancia. ¿Okay? Redención significa sacar a alguien de una situación donde ese alguien o ese grupo de personas por sí mismo no pueden salir. Voy a repetir esto. Redención significa sacar a alguien o a un grupo de personas de una situación de donde él mismo no puede salir de esa situación. Y por lo tanto necesita un tercero que es visto en la escritura como un Goel, como un redentor, que va a hacer algo a favor de este para poder sacarlo de esta situación. En otras palabras, redención se requiere cuando una persona o un grupo de personas por su propia fuerza no puede salir de una situación en la que se encuentra. Están imposibilitados por ellos mismos a salir de la situación que se encuentran. ¿Qué requieren? Un Goel, un redentor, que va a obrar a favor de ellos y los va a sacar de esa situación difícil. ¿Ok? Ten eso en mente. Bueno, Israel en Egipto, con su propia fuerza, por su propia capacidad, Israel no podía salir de Egipto. Israel necesitaba redención. Y para que Dios trajera esa redención sobre Egipto, Dios envió a Moisés con señales, con prodigios, con milagros, para que a través de estas señales, a través de estos prodigios, a través de estos milagros, Moisés como redentor pudiera causar la redención de Israel. Y de esa manera Israel pudiera salir de la situación en la que se encontraba. Y así ocurrió. Cuando leímos la parashá, estamos viendo precisamente y estamos en presencia de redención. Estamos en presencia de redención. Ahora, nuestra situación actual. Nuestros sabios han hablado de la redención final de Israel. De la redención final de Israel. En hebreo se conoce como la Gedulah Shelema. Voy a repetirlo. En hebreo la redención final se conoce como la Gedulah Shelema. Y esta redención significa estar en una situación donde por nosotros mismos no podremos salir y necesitaremos de un redentor. En este caso, ese redentor será Mashiach. ¿Ok? Ese redentor será Mashiach. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿dónde está la situación? ¿Dónde está la situación en la cual se encuentra Israel que por sí mismo no puede salir de esta situación? ¿Cuál es la situación en la cual, si nos ponemos a ver, el exilio de Israel finalizó? Bendito sea Hashem.
que en el año 1948 nació Medinat Israel, el Estado de Israel. Nació el Estado de Israel. Y hoy en día, todo judío tiene el derecho de poder ir a Israel. De hecho, el gobierno de Israel tiene un programa que se conoce como Aliyah, donde si un judío quiere tomar y echar mano de ese recurso del Estado de Israel, que se conoce como la Aliyah, el Estado de Israel le paga el pasaje a este judío, lo lleva a la tierra de Israel, le da casas por un año y le da cursos de hebreo por un año entero. Entonces, hoy en día, el pueblo judío tiene las posibilidades, tiene las puertas abiertas para ir a Israel, para asentarse a Israel, con la ayuda de un gobierno que es el Estado de Israel, que le da todas las facilidades, le da todas las comodidades, para que ese judío pueda ir a la tierra de sus antepasados y establecerse. Por lo tanto, el exilio que hoy en día están viviendo muchos judíos no es un exilio obligatorio. La cantidad enorme de judíos que se encuentran en los Estados Unidos, en México, en Argentina, en Panamá, en cada uno de estos países, en cada una de nuestras naciones donde hay comunidades judías y donde hay asentadas comunidades judías, ese exilio no es obligado. Ellos están allí porque prefieren estar allí. Pero ellos tienen la capacidad de moverse si así lo desean, con el apoyo de Medinat Israel, con el apoyo del Estado de Israel, de poder ir a la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo hablamos de redención cuando hoy en día los judíos pueden ir y establecerse fácilmente en la tierra de sus antepasados sin la necesidad de que venga Mashiach? Sin la necesidad de que venga Mashiach. ¿Cómo podemos entonces comprender esto? El punto está, es que hay una gran parte de Israel, y que es la mayoría de Israel, que se encuentra en una situación que ellos por sí mismos no pueden salir y necesitan Geulah, necesitan redención. Quiero que entiendas esto porque es de suma importancia. Hay una enorme parte de Israel, que es la mayor parte de Israel, que hoy en día no pueden por sus propios medios salir de la situación en la que están y poder ir a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque son ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones y que es de suma importancia que tú puedas entenderlo en este momento. La mayor parte de Israel se encuentra perdida. Es más, la mayor parte de Israel se encuentra hoy en día sin el entendimiento de que son Israel. 10 tribus que formaban el reino del norte de Israel fueron desaparecidas. Fueron a cumplir un rol profético, formar multitud de naciones, como le dijo el Eterno a Jacob, y que Jacob bendijo con esa bendición a Efraín. De ti saldrán Melech Hagoim, plenitud de naciones. Entonces, la mayor parte de Israel, 10 tribus, desaparecieron por completo. No se sabe dónde están. No se sabe dónde están. Y por lo tanto, esa gran parte de Israel, que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no saben dónde se encuentran, necesitan de redención. Necesitan de redención.
¿Y cómo va a ocurrir esa redención? Voy a leerte un texto de los profetas que es de suma importancia. Teniendo en mente todo esto que te estoy diciendo, voy a leerte un texto de los profetas que se encuentra en el profeta Yirmiyahu, Jeremías. Jeremías, capítulo 16. ¿Ok? Jeremías, capítulo 16, verso 14. Jeremías, Yirmiyahu, Jeremías, capítulo 16, verso 14. Mira lo que dice este texto. Por eso, he aquí, vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, no se dirá más. Vive el Eterno que ha hecho subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Mira lo que está diciendo Jeremías. Mira lo que está diciendo el profeta Jeremías. Vienen días, dice el Eterno, donde no se va a decir más, vive el Eterno, que ha hecho subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Eso no se va a decir más. No se va a decir más. Es decir, lo que hoy, año tras año, bendecimos al Eterno porque sacó a Israel de Egipto, el profeta dice, vienen días donde eso no se va a decir más. Eso no ha ocurrido todavía. Hasta el día de hoy, seguimos bendiciendo al Eterno porque sacó a los hijos de Israel de Egipto. El Shabbat es en recuerdo de la salida de Egipto. La festividad de Pesach es en recuerdo de la salida de Egipto. La festividad de Sukkot es en recuerdo de la salida de Egipto. Tenemos constantemente ocasiones donde bendecimos al Eterno por haber sacado a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Pero dice el profeta Jeremías, vienen días, dice Adonai, en que eso no se va a decir más. No se va a decir más. Y mira lo que dice el verso 15. Sino que se va a decir, vive el Eterno, que ha hecho subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había esparcido, y los haré volver a su tierra que he entregado a sus padres. Esto es lo que dice el profeta Jeremías. No se va a decir más, vive el Eterno, que sacó a Israel de Egipto. Eso no se va a decir más. ¿Por qué? Porque va a ocurrir algo mayor, donde todos los hijos de Israel que se encuentran en la tierra del norte y en todas las demás tierras serán traídos de vuelta. Serán traídos de vuelta. Ahora, el profeta Jeremías nos anuncia también cómo va a ocurrir esto. Y mira lo que dice el profeta Isaías. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, que los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por todo collado, porque mis ojos están sobre sus caminos, los cuales no se han ocultado delante de mí. Mira esto. Te estoy diciendo algo importante. El pueblo judío tiene hoy la oportunidad de ir a Israel y de establecerse en Israel. El exilio que vive el pueblo judío el día de hoy no es obligatorio. Tienen un Estado de Israel que les respalda, que les apoya para que se establezcan en Israel. Por lo tanto, la profecía de Jeremías no se refiere a las condiciones actuales del pueblo judío. Se refiere a las condiciones actuales del reino del norte, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que para nosotros son ovejas perdidas, pero el Eterno dice, sus caminos no me son ocultos. Es decir, Dios sabe dónde están ellos. Sus caminos no me son ocultos. Dios sabe dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y son ellas las que necesitan la Geulá. Somos cada uno de nosotros las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchos de nosotros estamos despertando. Muchos de nosotros estamos redescubriendo
nuestro judaísmo, estamos redescubriendo nuestra herencia, estamos entendiendo que somos ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no somos sino el principio, porque el profeta Oseas vio esto como algo, un ejército enorme, millones y millones que serían como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y el Eterno va a despertar a cada una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel y las va a traer de vuelta. Y cuando eso ocurra, ocurrirá la redención final. Bendito sea el Eterno que tomó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los traerá de vuelta a su tierra. Entonces, ¿quiénes son los que necesitamos la Geulah Shelemá, la redención final? ¿Quiénes somos los que necesitamos esa redención? La respuesta es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esos cientos y miles y millones de personas que son hijos de Israel, pero que han perdido su identidad, que están viviendo sin el conocimiento. Y eso ocurrirá cuando venga Mashiach, traerá de vuelta a todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel y los llevará a la tierra. Y ahí ocurrirá la Geulah Shelemá. Pero mientras eso ocurre, mientras el retorno del Mashiach viene, hay algo que tenemos que hacer. Ir despertando esas ovejas perdidas. Ir convirtiéndonos en esos pescadores y en esos cazadores que habló Jeremías. Y tenemos que ir y despertar, como dijo el profeta Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos y vivirán. Tenemos que llevar el mensaje de la redención, el mensaje de la restauración a los huesos secos de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando ellos escuchen el mensaje de la Torá, comenzará a despertar sus almas, así como tú y yo hemos despertado, así como tú y yo hemos vuelto a casa. Así cientos de miles de millones de personas que están a nuestro alrededor, que están al lado nuestro, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Cerca de ti hay ovejas perdidas de la casa de Israel y tú tienes que convertirte en un agente de redención para que ellos vayan despertando sus almas, así como tú has despertado tu alma y así como tú has podido abrazar la Torá. Mientras hacemos eso y nos dedicamos a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, estamos preparando el camino de retorno de su majestad, Yeshua HaMashiach. Y esa es la esperanza que nos abriga. Que el Eterno nos consiga haciendo así. Que el Eterno nos consiga obrando, actuando, causando su venida, despertando a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se encuentran a nuestro alrededor. Vienen días, como dijo Jeremías, vienen días, dice el Eterno, vienen días. Esos días están llegando. Esos días están llegando. Como dice la Escritura, alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. La mies está madura. El tiempo ha llegado. Pero se requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos a recoger esa cosecha. Que estén dispuestos a despertar esas almas y preparar de esa manera la venida de su majestad, Yeshua HaMashiach. Que el Eterno te bendiga. Es el tiempo de la redención. Shalom Ubraja. Bendito sea Hashem.